presenta. Sí. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a BLM Noticias. Qué gusto acompañarlos en este martes. Amanece bastante lluvioso, brumoso en la ciudad capital. La temperatura actual es 16 grados centígrados. Pareciera que hace más frío, pero no. 16 grados la temperatura actual. Vero, ¿cómo te va? Buen ¿Cómo día, estás? bienvenida. Buen día, Gusto Ricardo. saludarte. Muy bien, contentos de poder enfrentar esta jornada con todos ustedes. Y sí, una mañana bastante brumosa. Tenemos un poco de lluvia en la ciudad capital. Ya estaremos analizando cuál es ese fenómeno climático que está afectando. Bienvenidos a la gente que también nos sintoniza más allá de la frontera, Estados Unidos y Canadá, como todos los días buscando información para poder compartir con ustedes y repasando títulos relevantes de las noticias. Comenzamos a esta hora con nuestros titulares. ¿Para qué queremos constitución política del pueblo si nunca se ha cumplido, presidente? ¿Para qué queremos una reforma más? ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa de adelantar en días lo que lleva 31 años de más? Y es que diputados aprueban en tercer debate las reformas a la Constitución, sin embargo se estancan en la aprobación por varios artículos cuando estaban por hablar del derecho indígena. Realmente se generó mucha controversia ayer en el Congreso. Esto es un indicativo de que las reformas constitucionales están en riesgo, porque los sectores poderosos no quieren que se restablezca el control de la ciudadanía sobre los... A pesar de la presencia de la Secretaría Técnica de Diálogo Nacional, autoridades indígenas y organizaciones civiles, diputados se resistieron a aprobar las reformas de justicia. En otros temas importantes, líderes indígenas hicieron presencia en el Congreso de la República para abogar por el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Más información porque abogados defensores plantean diferentes recursos para anular el traslado de reos de Mariscal Zavala a otros centros carcelarios. Ministerio de Comunicaciones realizará el próximo año mantenimiento al puente Belice. Para ello se van a destinar 20 millones de quetzales que van para esa obra. Noticias del mundo. Miles de cubanos desfilaron por la Plaza de la Revolución con el fin de rendir el primer homenaje a Fidel Castro. Y tenemos más información esta mañana porque efectivamente llegó al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana el primer vuelo comercial proveniente de Miami, Estados Unidos, en estos días intensos que se viven en la isla. En noticias del deporte nacional analizamos el clásico, la fecha número 22 y cómo Guastatoya modificaba entonces el horario para recibir a Malacateco. Más noticias esta mañana. Tom Brady empataba a Peyton en la NFL. Detalles en instantes que le vamos a comentar. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Camilo VI, que lanza una nueva canción con la voz del Papa Francisco. Le contamos de qué se trata. Empieza la mañana y nosotros felices de poder compartir este espacio junto a todos ustedes. Bienvenidos a todos los que tan temprano se levantan. Amanece hoy, como decíamos, con algo de bruma en la ciudad, así que a salir con precaución porque también está lluvioso. Mucha atención entonces a lo que está sucediendo en la ciudad capital. Esta lluvia, como tú lo decías, Ricardo, pone pues obviamente un poco más en peligro a todas las personas que descienden, sobre todo de Carretera Salvador. Ya se han reportado algunos accidentes de tránsito en este lugar, así que le recomendamos a usted que salga un poco más temprano de casa. Son las 5:48. Hoy tenemos mucha información para desarrollar. Obviamente lo que ocurrido ayer en el Congreso de la República es uno de los temas que nos convoca y empezamos a hacer ya cuenta regresiva a final de año para ir repasando lo que ha pasado en las distintas carteras gubernamentales para ver qué pasó y hablaremos específicamente con la gente de la CESAN y hablaremos qué pasó
en materia de desnutrición en Guatemala a lo largo de este año, pero por supuesto el tema central es el de las reformas. Tenemos que hablar entonces de lo que sucedía ayer en el Congreso de la República. 5:49, comenzamos con el clima. El clima es noticia, Lorraine Quinto tiene la información para nosotros. Compañeros, buenos días a todos en casa. Guatemala amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados y vemos que las posibilidades de lluvia disminuyen a un 10%. Muchos estarán preguntando el porqué de esta leve llovizna que está afectando a la ciudad capital tan tempranas horas de la mañana, y es que es debido a un sistema de baja presión que afecta el territorio nacional, que estaría provocando entonces cielos bastante nublados a lo largo de la mañana y tarde. Sin embargo, las temperaturas siguen bajando a lo largo de la jornada, especialmente en la tarde, noche y noche. Vemos a continuación que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 8 minutos. Se estaría ocultando hoy, empezando a ver esos hermosos atardeceres del mes de noviembre a partir de las 5 de la tarde con 31 minutos. Y mucho ojo para las personas en el occidente porque las temperaturas siguen bajando. A partir del día de mañana tendremos la entrada de otro frente frío que bastante débil, que se estaría fortaleciendo a partir del día jueves o viernes. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días, iniciando el fin de semana, y también las extremas en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando con la información. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la información, Lorraine, y ya está nuestro equipo de trabajo listo. Están listos entonces para compartir con nosotros detalles de lo que está sucediendo en el mundo, en el deporte y muchos otros temas. ¿Cómo están? ¿Cómo le van? Buen día, Buenos ¿cómo días, amanecieron? feliz martes, muy bien, ¿y ustedes? Lluvia, bruma. Lluviecita. Hay lluviecita y ya hay varios incidentes reportados en carretera aquí en Boulevard Liberación, así es que en casita prepárense a salir más temprano porque sí va a estar difícil y complicado. Con precaución. Y la temperatura aumenta un poquito, como decía Lorraine, 16 grados la actual, un poquito más alta de lo que hemos tenido en días anteriores. Por la humedad. Así es, bueno, poco a poco pues la bruma se va a despejar, pero bueno, sí va a haber bastante calor y como decías, ya hay bastantes, el puente del Incienso es uno de los puentes que más niebla tiene, así que ya más adelante en el tránsito les vamos a contar. Circular con mucha precaución. Muchísima precaución y nosotros le vamos a estar dando todos los detalles para que usted pueda tomar la mejor ruta. Pero sí tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo, específicamente, bueno, en diferentes puntos en La Habana, Cuba, por ejemplo. En una fecha, en una época compleja para la isla con la muerte del líder Fidel Castro y con un vuelo comercial que llega por primera vez, Crista. Así es, compañeros, y a todos en casa, una vez más, muy buenos días. Y sí, como usted bien lo decía desde muy temprano y también desde ayer, coincidentemente con la muerte de Fidel Castro, se daba entonces este primer vuelo de los Estados Unidos hacia La Habana. Precisamente aterrizaba este lunes en La Habana este primer vuelo en más de 50 años, en coincidencia, como les digo, con este tributo póstumo a Fidel Castro. Y desde agosto, recordemos, desde este mes, las aerolíneas estadounidenses han estado volando al interior de Cuba, pero este entonces es el primer vuelo que llega a la capital. Este homenaje con distintas actividades, como bien también lo habíamos adelantado en nuestros titulares, no va a terminar hasta el domingo, cuando sus cenizas sean inhumadas en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, a 960 kilómetros del este de La Habana. Pero sí, coincidentemente entonces este primer vuelo, ninguno de los pasajeros iba a imaginar que iba a estar con la muerte de Fidel Castro. Primer vuelo Castro. comercial que se da y realmente había mucha expectativa en relación a esto, y se dan una semana de homenajes, entonces completa semana de homenajes que termina el domingo que viene al líder Fidel Castro. Esto es lo que pasaba ayer, ahí estamos observando imágenes que recorrían el mundo entero. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Siempre nos quedamos hablando de pues el tráfico aéreo, podría decirse, y un accidente que se da en Colombia que está relacionado además con el deporte, Pedro. Así es, hace pocas horas pues ya se reportaba un accidente aéreo donde viajaban 82 personas y bueno, era el equipo que ustedes tienen en pantalla, el equipo chapecoense Real, era un equipo brasileño que bueno, pues tenía previsto jugar el día de mañana pues ya la final de ida de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional en Medellín, Colombia. Pues el avión se estrelló. Donde está, bueno, donde fue el siniestro, pues cuesta llegar porque solo se puede hacer por tierra y también por las condiciones climáticas. Como les decía, de las 81 personas, 76 ya se reportan fallecidas. Hay algunos Hay pues, 5 sobrevivientes. Sí, hay todavía. algunos sobrevivientes, algunos han muerto Increíble, también en ¿no? el traslado y entre ellos pues fue el exfutbolista del Atlético del Real Madrid, pues que viajaba en el avión, Clever Santana, pues también murió en su llegada al hospital. Primero pues se reportaba quizás condiciones climáticas, también algunas fallas electrónicas y también se decía de que tal vez el avión se había quedado sin combustible. Hasta el momento pues las investigaciones se están haciendo y bueno, la Conmebol ha suspendido pues todos los partidos en el área hasta nuevo aviso y Sudamérica pues de luto en el deporte. Bueno, terrible noticia entonces lo que ocurría en materia deportiva, pero nosotros tenemos que seguir al ritmo informativo antes de salir de casa.
Resumen completo, faltan 6 minutos para las 6 de la mañana. Tenemos que hablar, por supuesto, del tema central, lo que sucedía ayer en el Congreso de la República y ese no que se tenía en esta jornada. Qué jornada compleja, ¿verdad? Justo antes de aprobar o de empezar a discutir el tema del derecho indígena, toda esta discusión, se frena la votación. Exacto, y es lo que se preveía realmente. Hace unas semanas lo habíamos discutido y analistas habían dicho este camino no va a ser fácil, pero muchos habían advertido de la rapidez con la que muchos diputados querían aprobar estas reformas a la justicia. Analistas coinciden en decir, son necesarias estas reformas, sí, las necesita nuestro país, pero es algo tan delicado, hay que analizarlo tan minuciosamente que no habría que apresurarse. Escuchábamos de analistas hace unas semanas decir que realmente hay congresistas que no tienen idea de lo que contiene en estas reformas constitucionales a la justicia. Ayer entonces diputados no alcanzaban los votos suficientes para aprobar algunas de estas reformas, entre ellas la del antejuicio e investigación a quienes gozan del antejuicio. Una de estas reformas decía, bueno, a pesar de que quizá algunos funcionarios gozan de antejuicio, igual van a poder ser investigados. No hubo el voto suficiente para aprobarla, así es que a esta dicen no. Además dicen no a muchas otras iniciativas que precisamente tienen que ver con las investigaciones que se hacen hacia los diputados. Es más, también dicen no a una reforma donde se decía que si el diputado está siendo investigado o es sospechado de actuar de alguna manera que no va acorde a su función, sería suspendido o retirado de su cargo, y a esto también dijeron que no. Y bueno, sí, como menciona Ricardo, cuando se habla de la justicia indígena, bueno, se rompe ese quórum, y una vez más, muchos dicen, se ve que no hay la intención de realmente incorporar las diversas culturas y visiones de nuestro país a estas reformas constitucionales de la justicia. Hay preocupación ahora, y eso es precisamente el tema que vamos a analizar más adelante. Bueno, un tema fuerte, tenemos analistas esta mañana y vamos a ir viendo el escenario y la crónica de lo que ocurría ayer en el Congreso de la República con el tema de las reformas. Y queremos que usted pueda participar también activamente en este análisis que tendremos esta jornada. ¿De qué manera? A través de nuestra pregunta del día. La pregunta, como siempre, Pedro. Muchas gracias, compañeros, muy feliz martes para todos ustedes y así arrancamos entonces con nuestras redes sociales para que usted participe y también esté pues bien informado. La pregunta del día, ¿cómo califica el rechazo de diputados ante la propuesta de ser investigados pese a gozar del derecho ante juicio? ¿Buena o mala? Desde ya entonces los valores a 0 para que estos vayan subiendo poco a poco durante el noticiero para que usted participe con nosotros y también lo haga mediante el hashtag o etiqueta BLM rechazo ante juicio. Tiene usted entonces la plataforma de Twitter disponible para usted, @Gotevisión_TV y Viva LM_GTV para que haga su voto y también pues nos deje su comentario. 5:57 de la mañana. Espero que pase usted un feliz martes y bien informado con BLM Noticias. Compañeros. Bueno, muchas gracias por la información. Nosotros vamos a pedir la portada de Prensa Libre, como es habitual, como todos los días. Prensa Libre presenta. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la discusión? La impunidad sigue, los diputados se blindan, evitan investigación ágil, mucha controversia, mucho rechazo a lo que ocurría allá en el Congreso de la República, una discusión que podría retomarse el próximo jueves. Bueno, noticias de lo que está sucediendo en el interior del país, específicamente en Petén, cuando depredan más de 3.000 hectáreas. ¿Cuál es la situación que se vive entonces en los departamentos? Bueno, todo el reportaje sobre cómo los cubanos están despidiendo a Fidel Castro son algunos de los temas que trae la portada de Prensa Libre esta mañana, pero ya en el interior, aquí están las noticias. Vamos entonces con la información y tenemos estos temas para compartir con ustedes. Desde muy tempranito vamos viendo la información y por supuesto que esta nos ubica en el seno del Congreso de la República de Guatemala, donde el tema cuestionado es el antejuicio. Funcionarios van a mantener este privilegio a pesar de todo lo dicho por distintos sectores. Pese a la discusión que se llevó a cabo a escala nacional para consensuar las reformas a la Constitución relacionadas con el sector justicia, la propuesta recibió ayer un revés en el Congreso. De los 3 artículos que se sometieron a votación, 2 fueron rechazados y 1 detuvo el debate, por lo cual es probable que continúe hasta el próximo año. Limitar el derecho ante juicio y la pluralidad ante la justicia fueron los artículos que detuvieron la discusión. Incluso estuvo en la cuerda floja la aprobación del tercer debate de las reformas porque algunos se negaban a votar. Muchos líderes estuvieron allí presentes, activistas, discutiendo justamente el tema.
Más noticias para compartir con todos ustedes. Seguimos analizando este tema y es que indígenas, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos lamentan acción del Pleno. Luego de que se suspendió el debate sobre las reformas constitucionales, el sector justicia, la frustración de algunos funcionarios y sectores fue evidente, por lo que calificaron de lamentable, fracaso y racista la decisión de los diputados, que solo conocieron 3 artículos y no aprobaron ninguno. El sector privado pide entonces más tiempo para discusión de los cambios y diferentes acuerdos. ¿Qué opinan cada uno de los sectores? Lo encontramos en esta página. Mientras tanto, hablando de otro tema, presupuesto 2017 va a mantener tendencia histórica. Áreas pobres no serán prioridad en el gasto. A pocas horas del límite para la aprobación, diputados planean cambios. Ahí hablan de la distribución por persona y lugar. El monto del presupuesto para el 2017, según el dictamen de la Comisión de Finanzas, es de 76.989.5 millones. Pero cada año se cuestiona el destino de los fondos públicos, ya que se siguen priorizando el funcionamiento y disminuyendo la inversión. A pocas horas del límite para la aprobación, los diputados están planeando cambios. Y sí, indudablemente son los dos temas del día, las reformas a la Constitución y el tema del presupuesto, porque sí, la cuenta regresiva ya entró y como todos los años, con presiones, con fechas límites, el Congreso decide entrarle de lleno a un tema que es delicado, pues es el dinero con el que va a contar el gobierno el próximo año. Definitivamente hay que analizarlo a cabalidad. Esta es de la mañana en punto y tenemos que analizar también algunos temas internacionales. Las portadas. Gracias, compañeros, con la información hace algunos minutos mencionada. Por supuesto que también vamos a complementarla con la portada del Mundo. Y ahora revisamos lo que circula desde muy temprano en Miami Herald, esta portada del Mundo y precisamente de Estados Unidos. Con su titular central, Cuba se lamenta por Fidel Castro, y allí hablan de la fotografía, un guardia de honor que resguarda la imagen de Fidel Castro durante el homenaje este lunes recién pasado al difunto líder en el monumento al héroe de la independencia José Martí. Esto, por supuesto, en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Hablan otros titulares en un ataque a la Universidad de Estado de Ohio y también resultados electorales en Haití de que todavía están pendientes. Tenemos más noticias y más portadas, pero esto será más adelante. Bueno, comenzamos con el repaso informativo de lo que ocurría ayer en la crónica del Congreso de la República. Con el voto de 116 diputados aprobadas en tercer debate las reformas a la Constitución. Sin embargo, debemos decir que se estancaba en un tema fundamental, la aprobación por artículos, que en definitiva era la discusión que todos esperaban en el seno del Congreso. En cuanto a este tema, tenemos que destacar que justamente el antejuicio no sufrió ningún cambio, mientras algunos congresistas se resisten a reconocer el pluralismo jurídico. La sesión ordinaria contó con la presencia de varios sectores, además de la fiscal y jefa del Ministerio Público, Tel Maldana. Estuvo allí presente el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y el procurador Jorge de León Duque. Lo cierto es que muchos activistas, muchos representantes de distintos sectores se dieron cita en este lugar y realmente fue una jornada bastante tensa la que se vivió en el Congreso. Bastante intensa, y justamente por ello tenemos a continuación un resumen de lo que se vivía entonces ayer. Con la presencia de la mesa técnica y colectivos sociales, los diputados aprobaron en tercer debate las reformas a la Constitución. Este proceso tardó más de 2 horas, que fueron utilizadas por los diputados para argumentar sus posiciones a favor y en contra de ciertos temas. ¿Para qué queremos Constitución Política del Pueblo si nunca se ha cumplido, presidente? ¿Para qué queremos una reforma más? ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa de adelantar en días lo que lleva 31 años de no hacerse? ¿Y qué garantía hay que las reformas van a resolver los problemas que tiene el sector de justicia? Más de 25 congresistas tomaron la palabra y al finalizar, 116 avalaron la reforma, pero los votos para aprobar artículo por artículo empezaron a disminuir. El primer artículo, que reforma el 154 constitucional, pretendía regular el derecho de antejuicio para que esta garantía no fuera impedimento para realizar una investigación penal. Solo logró 77 votos. Diputados de FCN Nación, UCN, Alianza Ciudadana y PAN votaron en contra. Del antejuicio, porque creo que es un derecho que tenemos adquirido y si vamos a quitar el antejuicio, quitémoselo a todo mundo. El antejuicio, cuando yo vine se lo dije, el antejuicio, cuando alguien se mete en cosas, hay un proceso, se lo quitan y lo meten al bote, o sea, yo no sé cuál es la bulla del antejuicio.
El artículo 2, que reforma el 161 en relación a las prerrogativas para los diputados, tampoco logró apoyo. El siguiente artículo corrió con la misma suerte. Los diputados no aprobaron ninguna de las 5 enmiendas presentadas. La primera de ellas, que pretendía reconocer el derecho indígena, recibió el apoyo de 103 diputados, y a pesar que la votación se alargó por casi 2 horas, no alcanzó los 105 votos para su aprobación. Estamos en contra, así como está redactado ese artículo, porque le vamos a estar entregando al pueblo una herramienta que va a ser mal utilizada. Me refiero al departamento de Alta Verapaz. Me duele ver lo que le hicieron a ese compañero Arnoldo Tec. Durante ese tiempo, los colectivos gritaban para que los congresistas dieran sus votos, pero diputados de FCN Nación, PAN y UCN se negaron. FCN buscaba los 2 votos para apoyar la enmienda, pero la condición era que suspendieran la aprobación de las reformas y se retomara el próximo año. Pero los oficialistas, que son militares retirados, no dieron su brazo a torcer. Aquí cada diputado es libre de emitir su voto. No logramos conseguir los votos necesarios para aprobar esta enmienda y así poder terminar de conocerla. Debido a que las enmiendas no fueron aprobadas, solo queda que los diputados aprueben el artículo 3 para reconocer el pluralismo jurídico. No puede ser que neguemos que este país es la mayoría indígena, no puede ser. Y me da tanta pena con todas las autoridades ancestrales. El presidente Taracena indicó que intentará que este martes se continúe con la aprobación de las reformas. De lo contrario, se tendrá que esperar hasta el próximo año. Y claro, estamos hablando, por supuesto, de muchos temas importantes porque la presencia de la Secretaría Técnica de Diálogo Nacional, de grupos de autoridades indígenas y organizaciones civiles, los diputados se resistieron a aprobar las reformas de justicia en este clima que se daba en el seno del Congreso. Y es que los parlamentarios dejaron sin aprobar el artículo 1 y es justamente el que se refiere a la figura del antejuicio, por lo cual queda sin cambio alguno. El artículo 2, el cual se refiere a la suspensión de los diputados si enfrentaban proceso penal, tampoco fue aprobado y aquí empezamos a ver algunos de los puntos más cuestionados dentro del mismo. Por ejemplo, el tema de la jurisdicción indígena que se establece en la primera enmienda del artículo 3, que tampoco fue aprobado. Seguimos con la crónica de lo que ocurría allí. Todo apuntaba a que este lunes podía ser un día histórico, no solo para el Congreso de la República, sino también para la sociedad guatemalteca, pues reformas constitucionales en materia de justicia estaban a la vuelta de la esquina. Para no dejar solos a los diputados, desde las 9 de la mañana, diversos grupos y organizaciones llegaron hasta el Congreso, donde permanecieron vigías del proceso. Aparte de que hoy es la tercera lectura, existe la probabilidad de que hoy sea aprobada, digamos, hoy se logra aprobar en tercera lectura y es que hoy es la última sesión del Congreso. Entonces, es como de hacer presión, de hacer presencia y decir esto urge para Guatemala. Estos cambios son para hoy, no los podemos seguir posponiendo. Yo creo que ese es un fruto de los que podemos ver tangibles de las manifestaciones del año pasado, ¿verdad? Donde la ciudadanía se involucra y toma la fuerza que le corresponde, ¿verdad? Venir a vigilar que los diputados hagan el trabajo que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad? Pero poco a poco la discusión se fue tornando tediosa y nada fructífera. Desde el palco público alentaban a los diputados a conseguir los 105 votos, pero nada fue suficiente. Primero desmayó el espíritu de reformas al antejuicio y luego el del derecho consuetudinario o jurisdicción indígena. Con 103 votos de 105 que eran necesarios, la votación quedó en nada. Lamentamos la actitud racista, lamentamos la actitud de falta de cooperación y responsabilizamos a los 14 diputados que no emitieron su voto. Lamentablemente también el Estado nos hace división. A veces a nosotros nos dicen que los indígenas son los culpables. No somos los indígenas, somos culpables. Son el Congreso de la República, son las personas que siempre mentalmente están preparados la discriminación y la división. Esto es un indicativo de que las reformas constitucionales están en riesgo, porque los sectores poderosos no quieren que se restablezca el control de la ciudadanía sobre los organismos del Estado. Se quiere seguir manteniendo los organismos de justicia, el sistema de justicia en manos de los cuerpos ilegales. La fiscal general ve pocas posibilidades de que estas reformas eventualmente avancen el próximo año. No hay consenso de apoyar la reforma al sistema de justicia del país, de tal manera que creo que vamos a seguir igual. O sea, tolerando la corrupción y la impunidad. Es un fracaso para la población guatemalteca.
Bueno, eso decía la fiscal Telma Aldana, que esto es un fracaso para la población guatemalteca, y eran las opiniones de muchos de los que estaban allí. Diversas opiniones que surgieron debido a la falta de aprobación de artículos relacionados a la reforma constitucional dentro del Congreso de la República. La Cámara de Industria de Guatemala se oponía a la aprobación de las reformas constitucionales en materia de justicia sin previo consenso y bajo presión. Escuchemos. Distintas posturas impresas en comunicados de diferentes sectores. Por un lado, apoyando la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial y por otro, rechazando la aprobación considerando que aún hace falta el debate y algunos puntos como el de la jurisdicción indígena. Lo que se ve es un esfuerzo de articulación para poder el día de hoy generar, digamos, algunos consensos. Sabemos que no tiene que pasar lo que nosotros exactamente querramos, pero sí debe haber un avance. Yo lo que creo y que también hago un llamado a la población en general, a las cámaras, al CACIF y a los distintos espacios que han estado pues diciendo que están relativamente en contra, que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a hablar. Creemos que el sistema de justicia necesita reformas y un fortalecimiento. Sí nos preocupa que estas reformas no hayan sido discutidos profundamente. El hecho de haber convocado y haber llevado a cabo una serie de mesas no quiere decir que se haya escuchado o que se haya tomado en cuenta los puntos de vista. Entonces, es muy importante el reconocimiento a la organización y a la administración de la justicia indígena, porque ha sido ignorada y ha sido despreciada, descalificada desde hace muchos años, y esa existe desde antes de la venida de los españoles, desde la colonia. Entonces sí creemos que es urgente el reconocimiento como tal de la justicia indígena. Por lo tanto, el pluralismo jurídico no es necesario. De acuerdo a como se está planteando esa reforma, ya que insisto, el artículo 66 de la Constitución ya reconoce los derechos, las facultades, las tradiciones de las distintas etnias o los distintos sectores representativos en el país. Por un lado, la comunidad estudiantil organizada junto a la sociedad civil señalan que sea cual sea la decisión, continuarán apoyando con miras a generar una justicia independiente, mientras que el sector privado espera de que se tome en cuenta su opinión y se abra un poco más al debate las modificaciones a la Constitución. 6 de la mañana con 11 minutos, seguimos hablando de este tema porque la ley indígena, como sabemos, es una de las muestras de democracia y equidad. Se le da el valor a las palabras, a sus resoluciones, que son las más inmediatas a través de los valores. Así lo dejan ver diversos líderes de sectores indígenas que hicieron presencia en el Congreso de la República para abogar por el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Las reformas constitucionales fueron discutidas a través de varias mesas de diálogo por varios meses. La discusión continúa en este caso sobre el tema indígena. Cuando hablamos de derecho indígena, nosotros, como decimos, es equitativa, dualidad, de acuerdo a la cosmovisión maya. Entonces, lo que es Azoto, nosotros como autoridades indígenas sí lo rechazamos, porque no es como se llama de la corrección. La corrección tiene que ser en palabras, la corrección tiene que ser la recompensa, es decir, hay que reparar los daños de una manera de respeto a los derechos humanos. En el diálogo nacional que se dio, sí hay representación de los pueblos, como también hay representación de intereses, que así lo vimos. Dentro de los actores que estuvieron en las mesas pudimos notar que están las autoridades comunitarias que traen una representación de toda su comunidad, y también vimos personas que estaban precisamente representando un interés particular. Las autoridades indígenas tienen claro sus competencias como también la propuesta. Los pueblos indígenas el día de hoy venimos a dejar claro que queremos el fortalecimiento de el sistema jurídico ordinario, la democratización de este sistema y también el reconocimiento del sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena. Hombres y mujeres tenemos iguales derechos, iguales de administrar justicia, y pues gracias a Dios en Sololá hay mujeres ya en administrar justicia en las comunidades, pues en la municipalidad de Sololá resuelve casos hasta más de 2,000 al año. Hay quienes también están en desacuerdo con la propuesta sobre el tema de derecho indígena. El derecho
pueblo indígena no es necesario reconocerlo mediante una reforma. Ya está reconocido en el artículo 76. ¿Qué es lo que queda? Hacerlo operativo. Buscarle la forma como va a coexistir con el derecho occidental. Eso es lo único que hace falta. Pero para eso no hay necesidad de reformar la Constitución. Basta reformar la ley del organismo judicial. Esta discusión continúa en la sociedad, pero alegan también desconocimiento sobre el tema, pues muchos lo relacionan únicamente con resolución de conflictos violentos. Bueno, ¿cómo va a continuar el tema? Hay posturas tan encontradas por parte de los representantes de distintos grupos políticos del Congreso de la República, lo que hemos escuchado también y que se transforma en este mismo espacio de opiniones diversas de distintos sectores de la justicia del país. Luis Pedro Álvarez, diputado de la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a escuchar su lectura de lo que ocurrió ayer, de los escenarios que se pueden presentar, sobre todo antes de fin de año. ¿Qué pasó ayer con este tema que era tan importante y bueno, que todos consideraban debía ser analizado con responsabilidad dentro del Congreso de la República? Lo escuchamos, diputado, buen día. Ricardo, muy buenos días. Efectivamente, nosotros de alguna forma habíamos previsto el escenario que se dio ayer. Nosotros, de parte de la bancada de Encuentro por Guatemala, inclusive presentamos una propuesta de enmienda muy corta, de una línea, donde sugeríamos la necesidad de la voluntariedad, es decir, el pacto entre las partes previo y por escrito para someterse a la jurisdicción indígena, en relación a que habíamos visto que al fin de semana se había estado hablando sobre una posible enmienda y nosotros vemos, sentimos que hay desconocimiento, que hay miedo en la población del tema y que siguiendo la línea que el mismo convenio 169 de la OIT dicta, que habla de que del pluralismo jurídico siempre y cuando se dé bajo 3 condiciones, que son precisamente el sometimiento voluntario entre las partes a quienes va a afectar, la identidad étnica entre las personas a quienes se aplica y una circunscripción territorial. Nosotros, es más, mi jefe de bloque lo mencionó muchas veces, que esos 3 criterios era importante que se respetaran. Nosotros en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en el informe, que fue prácticamente el dictamen que se envió al Pleno de parte de la Comisión, hicimos relación al mismo. Yo creo que el hecho de que el mismo día de ayer se estuvieran buscando todavía los consensos y cambiando la redacción de una posible enmienda, eso definitivamente es muy delicado cuando se habla de una reforma constitucional. Yo creo que eso merece toda la atención del caso, toda la seriedad del caso. Se quedó a 2 votos de pasar la primera enmienda de consenso, digámoslo así. Se sometieron otras enmiendas a votación, tampoco se lograron. No ha sido todavía votada la versión original, eso está pendiente de votación. También hay que decirlo como es, la actitud del presidente del Congreso, Mario Taracena, ha sido sumamente agresiva en contra de los diputados que han querido pronunciarse al respecto y poder buscar algunos consensos precisamente por estos miedos y desconocimientos que lo hay. Eso provocó bastante molestia entre el Pleno del Congreso. Él quería, de una forma, él podrá tener un interés muy legítimo en que la cuestión pase, es lo que él opina, pero la realidad es que debe ser más respetuoso en cuanto a las diferentes posturas. Somos 158 y todo el mundo tiene derecho a presentar su postura. Entonces, yo creería, Ricardo, que veo con dificultad que realmente este tema se pueda llevar hacia adelante. Yo creo que la decisión de ayer marcó bastante la pauta de lo que podría pasar, pero en todo caso, si no se hacen las reflexiones que yo había mencionado, veo sumamente difícil que esto pase. Gracias, diputado Luis Pedro Álvarez. Vamos a seguir recabando, reflexiones, lecturas, análisis de distintos diputados del Congreso de la República, muy amable, y hablando de noticias para un experto en temas judiciales. Un nuevo sistema de elección de jueces y magistrados mediante el efectivo funcionamiento de la carrera judicial, así como la separación de las funciones administrativas y judiciales, quizás son 2 de los temas más fuertes de la reforma judicial. ¿Por qué? Se lo mostramos a continuación. Se aprobara
Las reformas en el caso del derecho indígena no habría mayor problema porque se sigue aplicando permanentemente. Lo que habría es una afectación al sistema de carrera judicial. Entonces ahí sería un obstáculo que no podría fortalecerse, digamos que un juez llegara a ser magistrado de apelaciones o Corte Suprema. Actualmente solo el 10% de los jueces de carrera son magistrados de apelaciones. Entonces, pero tampoco la aprobación de la reforma garantiza que se reforme la justicia en Guatemala. La aprobación de las reformas es un paso importante, pero la implementación es muchísimo más importante. Actualmente, como los magistrados de apelaciones son electos por el Congreso de la República, muchos jueces y magistrados se quejan de que tienen que tener contactos en el Congreso para ser nombrados. Esto diría yo que es el punto central de las reformas tal vez, porque a partir de eso los jueces y magistrados ya no deberían pasar por el Congreso, sino sería un sistema propio de carrera del organismo judicial. Por otro lado, en la ausencia del presidente de la República por su viaje a Israel, el portavoz de la vicepresidencia, Emilio Gracias, reiteró la postura del Ejecutivo en relación a estas reformas constitucionales que se discuten en el Congreso de la República y la compartimos con ustedes a continuación. Alguien inquiría acerca de cuál era la posición del gobierno en relación a las reformas a la Constitución. Entonces, la posición oficial del gobierno es la misma, un apoyo total a estas siempre y cuando sean hechas conforme a todo lo que se consensuó con diversos sectores de la población. Eso es lo que les puedo decir por el momento. Ya a esta hora de la mañana, 6:19, nos vamos rápidamente a ubicarnos en las calles porque ya está nuestro compañero listo para darnos el reporte. Buenos días, Alberto. Cuéntanos cómo se está desarrollando la situación luego de esta llovizna que tuvimos esta mañana. Adelante. Compañeros, tenemos importante información que nos están brindando las autoridades municipales con relación a una serie de accidentes de tránsito que se han registrado durante las últimas 3 horas debido a las copiosas lluvias que están afectando parte del territorio nacional. El reporte que nos brindan también los cuerpos de socorro destaca que en el sector de carretera a El Salvador han atendido 3 accidentes de tránsito, 3 emergencias de motoristas que han caído debido a la lluvia y al asfalto mojado. Dentro de las emergencias también destacan 2 accidentes que se han reportado acá en el sector de la calzada Roosevelt, específicamente en el área mejor conocida como la pista Tinco, también en el sector de la calzada San Juan, y se reporta un accidente de tránsito que está generando a esta hora de la mañana congestionamiento vehicular. Mucha precaución a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por distintas rutas porque el asfalto está mojado por las copiosas lluvias que están afectando parte del territorio nacional. Con estas imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Ramírez, del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, mucha precaución y que pase muy buen día. Muchas gracias por la información. 6:21 minutos lo que está pasando en las calles esta mañana. Ya seguimos con el recorrido. Julio de León también está en algún otro punto, pero ya en instantes nos vamos hacia allá. Mientras tanto, vamos a recorrer nuestros departamentos y sus noticias. Lorraine, buen día. Compañeros, muy buenos días nuevamente a todos los que nos ven desde casa. Sí, tenemos más información que compartir con ustedes también de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre. En su sección departamental dice: destruyen vegetación de sitio arqueológico. Tala ha destruido 70% de bosque en 2 pilas Petén. Autoridades identifican y protegen áreas en peligro de ser invadidas. De la espesa vegetación que rodeaba el sitio arqueológico 2 pilas, que consta de 3.100 hectáreas en Sayaxché, Petén, cuando fue descubierto, solo queda aproximadamente el 30%, informaron las autoridades, quienes aseguran que trabajan en perseverar las áreas que se encuentran en peligro. Y pasando a otra información, el colectivo de jóvenes de Guatemala denunció con carteles colocados en la ciudad colonial de la antigua Guatemala las falencias de las autoridades municipales. La problemática surge en torno a la administración de la alcaldesa Susana Asensio por el decomiso de la efigie de una diabla que sería quemada el 7 de diciembre en el barrio de La Concepción. Veamos. Los manifestantes calificaron a la ciudad de inhumana por la falta de seguridad, agua potable, obras municipales y espacios culturales, entre otras carencias, y denunciaron el cobro millonario en dietas y salarios del Consejo Municipal. Aunque no quisieron hablar por temor a represalias, otros ciudadanos tomaron la palabra. Es una manifestación muy positiva.
Yo no sé por qué están haciendo un gran escándalo por algo que es una obra de arte, es una tradición del barrio de la Concepción que todos los años lo hacen. ¿Por qué no nos preocupamos, por ejemplo, en la falta de seguridad? ¿Por qué no nos preocupamos que no tenemos un colector? Realmente da pena ver las manifestaciones de gente que no tiene principios y que realmente no pertenecen aquí a la Antigua. La comuna antigüeña negó haber ordenado el retiro de la figura de la Diabla, mientras que el jefe del plan cuadrante de la PNC y la fiscal distrital del Ministerio Público no quisieron dar declaraciones del decomiso de la efigie. De hecho, pues no hay ninguna situación en la que pueda mencionarse que la alcaldía municipal fue quien mandó retirar esta figura que fue colocada en el comité. Hay mucha confusión referente a este tema, puesto que el comité ha recibido todo el apoyo del Consejo Municipal. Miembros del Comité de Festejos del Barrio de la Concepción, responsables de la elaboración del Diablo, que es quemado cada 7 de diciembre y al que este año dieron figura femenina, son empleados municipales del sindicato que propició el exalcalde Adolfo Vivar. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Bueno, muchas gracias por la información, es las noticias, lo que compartimos todos los días y lo que tenemos para presentarles. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos hablamos del plano internacional, diferentes noticias interesantes. Ya volvemos, no se vaya. Cuando regresemos hablamos de Cuba y los homenajes que se siguen rindiendo a su líder, Fidel Castro. Además, llega al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana el primer vuelo comercial proveniente de Miami, Estados Unidos. Mágica Navidad. Simán. Ya volvemos.